Bueno, muy buenas tardes a todos y les damos la más cordial bienvenida a esta tercera y última sesión y charla del ciclo de formación ciudadana para el proceso constituyente, organizado gracias a esta alianza entre el Centro de Arbitraje y Mediación, la Cámara de Comercio de Santiago y el Foro Constitucional de la Universidad Católica. En esta ocasión, y como siempre, la finalidad es poder aportar información relevante en el proceso que está Chile pasando y viviendo ya a 10 días de que sea el plebiscito constitucional. Y para no alargarnos más, le damos la más cordial bienvenida al expositor del día de hoy, a Claudio Alvarado, quien es abogado y magíster en Derecho Público por la Universidad Católica de Chile y profesor de Derecho Constitucional en dicha facultad, en la Facultad de Derecho. Así que te agradecemos, Claudio, por acompañarnos en esta ocasión y te damos la más cordial bienvenida y también recordarle a la gente que en caso de que tengan preguntas las pueden ir formulando a lo largo de la exposición de Claudio por el chat, y al final de la exposición vamos a ir a tener un espacio en donde podamos conversar. Buenísimo, muchas gracias Pedro por la presentación y a todos por estar acá, digamos, y por acompañarnos en esta sesión. La idea, como se ha dicho, es contribuir en este marco de formación ciudadana para el proceso constituyente y en particular revisar algunos temas que paso a enunciar desde ya con la presentación que nos acompaña. La primera, algunas ideas fundamentales sobre qué es una constitución y cuáles son las ideas matrices del constitucionalismo. Después entrar derechamente en materia sobre el proceso constituyente que está en curso, digamos, o que tiene su primer hito en el plebiscito y según ese resultado debería desarrollarse posteriormente. Y a partir de eso conversar algunos temas particulares que suelen ser bastante consultados, generar dudas en el marco de lo que implica este proceso, como el calendario, el itinerario específico del mismo, la relación entre la Constitución y los problemas sociales, el quórum de 2/3, los famosos en blanco, revisar someramente esas cosas. Después, en particular, visto ese marco sobre el proceso constituyente, revisar las preguntas que se van a consultar en el plebiscito de pocos días más, digamos, el 25 de octubre. Y finalmente, algunas reflexiones sobre lo que implica un cambio constitucional en el régimen democrático. Ese es el panorama y podemos partir directamente con lo primero. ¿Qué es una constitución? Una constitución suele ser denominada la ley de leyes o la ley fundamental de una república, en el sentido que es una norma jurídica de rango mayor a unas leyes normales. Después podemos detenernos en eso si no se entiende, pero digamos que es una ley que está sobre las demás leyes, que tiene como propósito fundamental organizar y distribuir el poder político, el poder del Estado. ¿Para qué? Bueno, para posibilitar que se ejerza ese mismo poder y para garantizar los derechos y las libertades básicas de las personas. Y justamente como es tan importante como es la ley fundamental que organiza y distribuye el poder, se asume que también supone un pacto político, un acuerdo expreso tácito acerca de esas reglas que van a ordenar y distribuir el poder en la vida social. Por eso siempre se dice que es ley fundamental y a la vez pacto político. O dicho de otro modo, es una ley que organiza y distribuye el poder político, asumiéndose que tal organización y que tal distribución cuenta con la aceptación de los ciudadanos. Y por eso las discusiones sobre legitimidad de la Constitución, por ejemplo, también son importantes, porque no es solamente una ley normal, sino que también presupone ese grado de adhesión. Y en concreto, ¿qué es lo que hace esta ley fundamental de la República? Bueno, algunas funciones bien importantes, especialmente en el contexto de nuestras culturas y nuestros países que están organizados en democracia y que además le dan un papel importante a la ley en el modo en que nos organizamos justamente. Lo primero es el diseño y el orden del aparato estatal. En la Constitución se contienen normas básicas acerca del funcionamiento del gobierno, del Congreso, de los tribunales de justicia, de ciertos órganos como la Contraloría, el Banco Central o el Tribunal Constitucional. O sea, cuando les digo que organiza y distribuye el poder del Estado, es referido a cosas muy concretas y muy importantes para la vida de un país. Además, dicho eso, también las constituciones suelen contener un catálogo con derechos básicos, derechos fundamentales de las personas.
En el caso de la Constitución vigente, por ejemplo, eso está fundamentalmente dado por el artículo 19 de nuestra Constitución, que tiene 26 numerales en los cuales se mencionan esos mismos derechos, más un artículo 20 que contiene el recurso de protección. Pero más allá de los tecnicismos, lo importante es entender, digamos, que se organiza y se distribuye el poder del Estado y además se garantizan derechos básicos de las personas. Por último, podemos agregar que algunas constituciones, además de estos dos grandes apartados o estas dos grandes misiones, contienen algún tipo de preámbulo, o en el caso de la Constitución vigente en Chile, un capítulo primero, en el cual se señalan ciertos principios básicos del orden social. Por ejemplo, la Constitución vigente señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que el Estado reconoce y ampara los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad. Se contienen principios en suma sobre la persona, la sociedad y el Estado. Entonces, la Constitución, como ustedes pueden ver, tiene distintos apartados, distintas misiones, pero que apuntan fundamentalmente a lo que les decía al principio, una ley fundamental que organiza y distribuye el poder para garantizar derechos de las personas. Esa es la primera idea central de esta charla. Es muy resumido, ¿cierto? Podríamos detenernos más, pero después en las preguntas podemos aclarar dudas o cosas que hayan pasado muy rápido. El segundo punto que les enunciaba dice relación con los principios e ideas centrales del constitucionalismo, o sea, esta corriente que llevó, uno podría ubicarlo temporalmente, a fines del siglo XVIII en adelante, a dotar a los países de constituciones escritas como las que acabo de... ¿Cuáles son las ideas matrices de esta corriente del constitucionalismo? En primer lugar, la idea de que las personas tienen ciertos derechos inherentes a su naturaleza, que hay ciertos derechos esenciales de la naturaleza humana, del cual todos somos titulares, y por tanto el Estado lo que hace es reconocer y garantizar cierta, digamos, mayor o menor extensión de un catálogo de derechos, pero no nos dota de esos derechos. O sea, el Estado está al servicio de la persona humana y sus asociaciones, digamos, las agrupaciones en las cuales damos vía, y por tanto también el Estado reconoce ciertos derechos, está al servicio de ellos, pero no los crea. Esa es una idea matriz del constitucionalismo. Una segunda idea matriz del constitucionalismo dice relación con que el poder político es esencialmente limitado. Yo les decía al principio, ¿cierto?, que una constitución organiza y distribuye el poder político. Bueno, eso es para posibilitar el ejercicio del poder, pero también para limitarlo. Y esto es algo que hoy día, considerando que vivimos en un régimen democrático, no tiene nada de sorprendente, ¿cierto? Algo de toda lógica, que el poder político está al servicio del Estado, perdón, al servicio de las personas, y el poder del Estado, este poder político está limitado, y eso se traduce en algunas instituciones relevantes para el constitucionalismo, como la separación de poderes o de funciones, como la sujeción al derecho de las distintas autoridades, y como el hecho de que todos los ciudadanos, y también principalmente las autoridades públicas, deben respetar los derechos básicos de las personas. Además, el constitucionalismo ha ido de la mano del desarrollo de la democracia representativa. El ideal democrático es muy antiguo, ¿cierto? Lo conocemos desde la antigua Grecia, pero en el mundo moderno había un desafío muy relevante, que era cómo hacer viable ese ideal democrático en el marco de grandes porciones de territorio, a grandes masas de población, como son las que conforman las comunidades políticas modernas. Y entonces el constitucionalismo ha ido muy de la mano del hecho de que vivimos en democracias representativas. ¿Esto qué implica? Que se le da importancia a la soberanía popular, entendida fundamentalmente como la capacidad de elegir autoridades que permiten el autogobierno del pueblo, de que esas autoridades han de elegirse conforme al sufragio universal y nombradas conforme a la ley, y que es fundamental dentro del marco democrático el papel que juega la regla de mayoría, ¿cierto? Los representantes han de adoptar sus decisiones, los representantes de los ciudadanos, digo, por
las mayorías que establecen la Constitución y las leyes, siempre buscando respetar los derechos de las minorías. El constitucionalismo, esto también es muy resumido, ¿cierto? Podríamos explayarnos posteriormente, pero el constitucionalismo supone derechos inherentes a la persona humana, límites al poder político y el carácter democrático y representativo de la democracia. Ese es el segundo punto que yo les anunciaba anteriormente que queríamos poner sobre la mesa. Tercero, algunas nociones básicas sobre qué es la Constitución, algunas nociones básicas sobre el constitucionalismo. Itinerario del proceso constituyente. Nosotros estamos a puertas de votar en un plebiscito que nos va a preguntar, como después vamos a detallar, si aprobamos o rechazamos la posibilidad de que se discuta y eventualmente apruebe una nueva Constitución. ¿Cómo se explica esto? ¿De dónde surge este plebiscito? ¿Cuáles son sus antecedentes? Y los pasos a seguir en el caso de que gane el apruebo en la consulta del 25 de octubre. Bueno, hay que remontarse un año atrás, ¿cierto? Hay antecedentes más remotos, de eso podríamos hablar después en las preguntas si les interesa, pero en lo inmediato hay que remontarse un año atrás y recordar que en el contexto de aguda crisis social y política que se desarrolló en el país a contar del 18 de octubre, con las manifestaciones pacíficas y violentas que todos conocimos, el sistema político, y en particular los representantes de los ciudadanos que están reunidos en el Parlamento, casi sin excepción, los partidos con representación parlamentaria en suma, adoptaron el pasado 15 de noviembre en la madrugada un acuerdo por la paz y una nueva Constitución, que, entre otros contenidos, presuponía un cronograma, una serie de pasos que en la medida que se cumplen satisfactoriamente van a concluir eventualmente con una nueva Constitución para el país. El siguiente paso para traducir este acuerdo del pasado 15 de noviembre en un instrumento jurídicamente operativo, o sea, en darle carácter de exigibilidad legal y permitir su desarrollo conforme al orden institucional vigente, fue una reforma al capítulo 15 de la Constitución que nos rige. Si ustedes leen hoy día, si después de esta charla se interesan y leen la Constitución, la buscan, la googlean, digamos, ustedes van a ver que tiene artículos que no tenía hasta antes de esa reforma, que no tenía antes del acuerdo, el acuerdo del pasado 15 de noviembre, y en particular que no tenía antes de la reforma que dio la luz el 24 de diciembre del 2019, que son, insisto, los artículos que hacen viable desde el punto de vista jurídico-institucional, que materializan y despliegan el acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Artículo 130 y siguiente, los que se interesen en revisar. Luego, otro paso relevante, como antecedente del plebiscito que estamos a puerta de celebrar, fue la convocatoria a plebiscito nacional. Esto tenía que hacerse en regla, digamos. La reforma suponía que el presidente convocaba al plebiscito, lo cual se hizo. Ustedes saben, la fecha original iba a ser abril, finalmente se convocó a fines de marzo para octubre por las circunstancias de la pandemia. Y después vienen los grandes hitos, estos son los antecedentes del momento en el que nos encontramos, qué es lo que viene por delante, cuáles son los grandes hitos fijados en el itinerario constituyente. Bueno, desde luego el plebiscito del 25 de octubre, que está a la vuelta de la esquina, y en el cual vamos a profundizar en breve. Asumiendo que en el plebiscito gane el apruebo, insisto, vamos a ver en pocos minutos las opciones en detalle que se consultan en el plebiscito, pero ustedes saben seguramente que hay una primera papeleta en la cual deberemos votar apruebo o rechazo. Si es que gana el apruebo, hay que elegir delegados o convencionales que formen parte del órgano que va a redactar la nueva Constitución. Eso va a ser en abril. Vamos a tener una elección. Luego, todo esto subiendo que gane el apruebo, ¿cierto?, el 25 de octubre, tendríamos una elección de convencionales el 11 de abril. Posteriormente, desde junio en adelante del próximo año, el funcionamiento de la convención, que debería funcionar o bien por 9 meses o bien por un año. Esto lo vamos a detallar después. Y finalmente, asumiendo que todos estos pasos son exitosos, este itinerario presupone siempre que todos los pasos se van cumpliendo. O sea, que gana en el plebiscito de entrada gana el apruebo,
Eso implica elegir convencionales, que funciona la convención, que la convención propone un texto de nueva constitución. Finalmente hay otro plebiscito, en fecha por definir, porque depende del periodo exacto en el que funcione esta convención, en el cual la ciudadanía debería ver si acepta, si aprueba o rechaza el texto que se le proponga de nueva constitución por parte del eventual órgano constituyente de la convención. Si es que en ese plebiscito ganar el rechazo, sigue rigiendo la constitución vigente. O sea, solo habrá nueva constitución en la medida que todos estos pasos se cumplan y que además en el plebiscito ratificatorio de salida triunfe el rechazo. Ese es el marco general del proceso en el cual estamos inmersos hoy en día. Ahora, este proceso abre ciertas preguntas, ¿cierto? Que yo enuncié anteriormente en la lámina inicial donde veíamos los temas a tratar en esta breve sesión. Entonces, una pregunta que surge y que forma parte del legítimo debate político que rodea el proceso constituyente es cuál es la relación entre la Constitución y los problemas sociales. ¿Qué tipo de relación hay? Y lo primero que hay que decir al respecto es que la Constitución, tanto la vigente como la que eventualmente venga, en el caso de que el país se dote de una nueva Constitución siguiendo el itinerario descrito, es que la Constitución es un marco en el cual siempre caben diversas opciones políticas. El marco puede ser más amplio o más restringido, pero la Constitución siempre va a ser, como les decía al principio, la ley fundamental de la República, que después se ve complementada, desplegada, desarrollada por un conjunto de otras leyes. De modo tal que las preguntas las vemos al final, ¿cierto, Pedro? Al final contestamos todo, perfecto. Está muy bien, revisen todas las preguntas que quieran, al final las podemos aclarar. Les decía entonces que hay un marco que es más o menos restringido, que podrá ser diferente al actual en el caso que gane el apruebo y se lleva adelante el proceso que decíamos, pero siempre va a requerir el complemento de nuevas leyes, instrumentos, reglamentos. Lo que hace la Constitución es fijar cuáles son las funciones específicas y los límites de las otras normas que conforman el sistema jurídico. Y por tanto, lo que uno puede decir con bastante seriedad, y en esto hay bastante acuerdo en la academia independiente, el mundo académico, digamos, independiente de las legítimas posiciones políticas a la hora de enfrentar el plebiscito y las distintas cosas que vengan por delante, es que la Constitución nunca va a ser ni la causa de todos los problemas sociales, ni tampoco la solución a todos los problemas. Pero efectivamente, una buena Constitución tiene incidencia, ayuda a resolverlos, de mejor o peor modo según el caso. ¿Por qué? Porque fija un marco, porque establece la función de otras normas jurídicas y otras autoridades, y porque puede ayudar a articular de mejor o peor modo todo el entramado institucional que ustedes ven esquematizado en la lámina que está proyectada. Cómo dialogan entre sí las leyes, las prioridades presupuestarias, distintas normas jurídicas, el funcionamiento del Estado, el funcionamiento de la política. La Constitución incide en todo. Es parte del debate político cuánto incide, pero de que incide estamos bastante de acuerdo, digamos, en el mundo académico, independiente de las posiciones políticas, y también existe un acuerdo bastante amplio dentro del mundo, digamos, de cierta seriedad, de cierto rigor, en que no es ni la causa ni la solución a todos los problemas, no obstante sí puede incidir en ellos como he señalado. Y este es un tema que forma parte, insisto, del debate que rodea el proceso constituyente en el cual estamos inmersos, al menos de cara al plebiscito de entrada. ¿Qué otra duda surge? Dentro de la prensa y de los medios, las cosas que se discuten, que ustedes quizás han visto que se discute acerca del quórum de 2/3. ¿A qué se refiere esta idea del quórum de 2/3 que quizás alguno o más de alguno ha escuchado? Ocurre lo siguiente. Las leyes ordinarias, las leyes normales, habitualmente se aprueban por mayoría más uno de los votos. Habrá que distinguir, y en el caso chileno tenemos distintos tipos de leyes, pero no podría decir que la regla general, en abstracto, va a ser que una ley se apruebe por mayoría de los votos presentes o mayoría de los miembros en ejercicio del Parlamento. En el caso del trabajo que va a llevar adelante la Convención Constitucional, el órgano constituyente, en el caso que gane el apruebo,
lo que se exige es un quórum más alto, un nivel de acuerdo o consenso mayor al exigido a las leyes ordinarias. Se establece que este órgano deberá adoptar sus distintas normativas, o sea, el contenido de la eventual nueva constitución, por 2/3 y no simplemente por mayoría más 1. A eso se refiere la idea del quórum de 2/3, que es una de las dudas, ¿cierto?, que rodea este proceso. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Cuál es la lógica? Que como vimos al principio, la Constitución, como es un instrumento que organiza y distribuye el poder político, busca tener altos grados de legitimidad, que tanto esa organización como esa distribución estén aceptadas expreso tácitamente por la ciudadanía, y entonces en ese sentido se busca privilegiar y favorecer que entren en la Constitución aquellas materias que conciten este importante grado de acuerdo. Para llegar a 2/3 y aprobar normas hay que tener grados de acuerdo en esas cosas que son relevantes. Esa es la lógica que está detrás de este quórum, que insisto, otra de las dudas que dan vuelta y que rodean el proceso respecto al cual estamos conversando. Otra idea que rodea este proceso, y respecto a la cual me parece a mí que hay más mito que realidad, es la idea de que este proceso se va a llevar adelante en una hoja en blanco. ¿Qué significa la famosa hoja en blanco? Ya. En primer lugar, hay que decir que esto tiene una lógica, un sentido. Se habla de que estamos en presencia de un proceso constituyente bajo una hoja en blanco para subrayar de que no se trata simplemente de una reforma constitucional. El propósito de la convención, en caso que gane el apruebo, no es simplemente reformar la constitución vigente, es redactar una nueva constitución, una nueva carta fundamental. Entonces, en ese sentido, acotado, uno podría decir, hay hoja en blanco, en cuanto no se va simplemente a tocar un artículo por aquí o por allá, sino que a escribir una nueva constitución. Y por tanto, una vez que este eventual órgano constituyente, que esta eventual convención trabaje, solo va a incluir dentro de este nuevo texto aquellos puntos, aquellas materias que conciten acuerdos de 2/3, como vimos recién. Pero ojo, solo en ese sentido acotado, en cuanto que no estamos en presencia de una simple reforma constitucional, hay hoja en blanco. La verdad es que si uno entiende hoja en blanco, no en ese sentido metafórico, limitado, acotado, sino como que esto va a ser desde cero en sentido estricto, obviamente que no es así. De partida, porque el acuerdo firmado el pasado 15 de noviembre y el instrumento que lo hizo operativo, la reforma constitucional del capítulo 15, establece una serie de límites al proceso constituyente. Este debe respetar el sistema republicano, el régimen democrático, las sentencias definitivas de los tribunales, los tratados ratificados y vigentes por Chile. Y además de esos límites que están establecidos de modo expreso, hay una cuestión más de fondo. Y es que el término hoja en blanco, en cuanto que se trata simplemente, o sea, que no se trata simplemente de una reforma, sino de una eventual nueva constitución, se refiere al trabajo del órgano constituyente. Pero el proceso completo, cuyo itinerario, cuyo cronograma yo les describí hace algunos minutos, está súper reglado. Está súper reglamentado, al menos en los puntos fundamentales. Tanto es así que siempre sigue rigiendo la constitución vigente en la medida que fracasa alguna de las etapas. Solo va a haber nueva constitución, solo se va a derogar la constitución vigente en la medida que el proceso logre sortear exitosamente todas sus etapas y que en el plebiscito ratificatorio de salida sea aprobada por la ciudadanía una eventual nueva constitución. Entonces, esta es una expresión que es, digamos, equívoca, que hay que precisar. ¿Hay o no hay hoja en blanco? Depende cómo lo entendamos. En cuanto que no se trata de una simple reforma constitucional, sí hay hoja en blanco. Pero con todos los bemoles que les añadí a continuación. Ahora bien, pasando al punto específico que se le pregunta a la ciudadanía, que se nos pregunta a todos, digamos, en el plebiscito del 25 de octubre. Hay dos preguntas en el plebiscito del 25 de octubre. Hay dos preguntas contempladas. La primera es, ¿quiere usted una nueva constitución? Frente a eso, usted puede votar o bien apruebo o bien rechazo.
¿Cuáles son las consecuencias del rechazo? Que sigue rigiendo la Constitución vigente. No se desarrolla el proceso que estamos describiendo hasta ahora. ¿Qué pasa si gana el apruebo? Que el proceso sigue su curso conforme a los pasos previamente descritos en esta sesión. Es decir, habrá que elegir delegados convencionales, digamos, del órgano constituyente, esa convención tendrá que trabajar y todo lo que antes dijo. Entonces este proceso comienza preguntando si es que se quiere o no una nueva constitución como vimos. Obviamente este es un debate político cuya decisión final, digamos, el modo por el que cada ciudadano va a votar, está inevitablemente teñido de consideraciones históricas, biográficas, del modo en que se vota políticamente, y eso me parece que no hay que desconocerlo. Lo que sí puede hacer uno de una perspectiva académica es reconocer que hay razones plausibles tanto para el apruebo como para el rechazo. Se puede iluminar la discusión, pero finalmente la decisión corresponde a factores eminentemente políticos y en el cual cada uno deberá resolver en el secreto de la urna, ¿cierto? ¿Qué razones suelen esgrimirse a favor del apruebo? Primero, que la Constitución vigente se remonta a un origen autoritario, ¿cierto? En el contexto del año 1980, ahí ustedes saben que Chile estaba gobernado bajo el régimen de Pinochet, y en ese contexto de dictadura se otorgó una constitución política que, si bien no es la que rige hoy día, si bien ha tenido muchos cambios, después podemos hablar de eso, se remonta a un origen que a juicio de distintas personas sería una razón que validaría la necesidad de dictar una nueva constitución que surja en el marco democrático. Otro argumento que se da al favor del apruebo, en la misma línea que dialoga con el anterior, es que por lo mismo, o por otros motivos, o sea, ya sea por su origen o por otras razones, la Constitución divide. No es un factor de unidad. Y en fin, también se habla, considerando ya sea la crisis que explotó en octubre del año pasado u otros motivos, que sería conveniente tener algo así como un nuevo inicio de nuestra institucionalidad, al menos en lo formal, porque esto no es partir de cero, ya lo vimos, pero se entiende. Asimismo, hay razones plausibles para el rechazo. Primero, los críticos del apruebo, o sea, los que están por el rechazo, suelen argumentar de que la Constitución vigente es muy distinta del texto otorgado en el año 80, aludiendo a las reformas del año 89, del año 2005, en fin. De ahí podemos hablar de eso si les interesa, de la evolución constitucional de la última década. Después, en segundo término, se argumenta en favor del rechazo por cuanto las personas que están por esa opción consideran que más conviene reformar paulatinamente y no buscar un quiebre o un punto de inflexión tal que se revise todo el orden constitucional. Y por último, los partidarios del rechazo suelen afirmar también que se desconocen los límites de la Constitución o bien se inflan, se incrementan de manera excesiva las expectativas. Ahí hay otro punto que se argumenta por parte de los partidarios de esta opción. Importante decir que no es el único voto. Recordar que tenemos dos papeletas en el 25 de octubre, que además de la pregunta por el apruebo o rechazo, está la pregunta en orden a qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución en el caso que gane el apruebo. Hay dos alternativas. Una convención constitucional de carácter mixto. ¿Qué quiere decir mixto? Que estaría integrada 50% por miembros del Parlamento, por diputados y senadores en ejercicio, y 50% por miembros electos popularmente, especialmente para esta ocasión. Cuando en la elección de abril que les comenté al principio, cuando hablábamos del, o sea, hace algunos minutos, cuando hablábamos del itinerario. Esa es una opción. Segunda opción, ante la pregunta de la segunda papeleta, de la segunda cédula, en orden a qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución, en el caso que gane el apruebo, una convención constitucional a secas, no mixta, es decir, integrada por miembros exclusivamente electos para esta finalidad, en la misma elección de abril que ya les he señalado. O sea, la elección de abril, si es que gane el apruebo, va sí o sí, solo que dependiendo del tipo de órgano que gane en la segunda papeleta del 25 de octubre, si es que gana el apruebo,
vamos a tener convención mixta constitucional, o sea, elección del 50% de los delegados, o convención constitucional a secas con elección del 100% de nuestros delegados. La convención mixta tendría 172 representantes, 86 electos popularmente, como he dicho, 86 parlamentarios. La convención constitucional, 152 representantes electos exclusivamente para ese propósito. Al igual que la primera papeleta, hay argumentos plausibles tanto para el apruebo como para el rechazo. Se dice que la convención mixta fortalecería la institucionalidad porque tiene presencia de parlamentarios, que favorecería los acuerdos en cuanto estarían representados los principales líderes políticos del país con experiencia, se dicen llegar a esos acuerdos, y que reduciría los eventuales conflictos entre la convención en la medida en que tendría presencia mixta de parlamentarios y de convencionales. Respecto a la convención constitucional, por su parte, se dice que sería un argumento a su favor el hecho que ayudaría a superar los bajos niveles de confianza en las instituciones políticas vigentes, por cuanto tendríamos un cuerpo totalmente nuevo. 155 representantes que no son actualmente parlamentarios, que estarían electos especialmente para este propósito y no, por tanto, sujetos a los vaivenes de la política actual, aunque todo eso lo podríamos matizar después en sus preguntas. Después, en segundo lugar, elección, se dice otra ventaja a la Convención Constitucional, que sería una elección que estaría, al menos posiblemente, más sustentada en propuestas constitucionales concretas, porque sería una elección que se produce después del triunfo del apruebo y por tanto con un amplio debate público de todos los integrantes de esa convención en orden a los contenidos constitucionales. Y además se dice que otra ventaja de la Convención Constitucional, en desmedro de la Convención Mixta, es que no distraería a los parlamentarios, que ellos podrían seguir en su función, seguiría el Congreso en plenitud y además la Convención Constitucional en plenitud. Por último, estamos bien en el tiempo, ¿cierto? Yo hablé con Pedro hablar alrededor de 35 minutos para después tener tiempo para las preguntas. Tener conciencia que estamos en presencia de un cambio constitucional en democracia, lo que presupone ciertas dinámicas, digamos. Por ejemplo, un cambio constitucional en democracia está obligado siempre a respetar la institucionalidad, a respetar las reglas que lo regulan. Después, en segundo lugar, a una participación ciudadana libre e informada. Se supone eso. No se puede obligar, pero la idea es favorecerlo y que todos nos tomemos en serio ese rol de ciudadano, esa responsabilidad. Después, que como toda opción democrática, tanto el apruebo como el rechazo son legítimos, estamos todos llamados a respetar el resultado, la legitimidad del resultado del plebiscito y de las demás instancias electorales que sigan en el caso que gane el apruebo. Y por último, que es muy importante recordar que la convención tiene un papel muy fundamental, si es que gana el apruebo, que es redactar una nueva constitución, pero acotado. Solo eso. Y por tanto, lo lógico es que siga el normal y legítimo funcionamiento de las demás instituciones democráticas mientras la convención desarrolla su tarea. Muchas gracias por su tiempo, creo que anduvimos bastante bien en el cálculo que habíamos hablado con Pedro y ahora sí podemos ir a las preguntas. Voy a, si les parece, al menos por ahora, sacar la presentación. No creo que sea necesario tenerla, pero cualquier cosa la podemos ver después, en cualquier caso. Buenísimo. Te pasaste, Claudio. Muchas gracias. Muy clara la presentación. Les recordamos a todos que pueden ir formulando las preguntas en el chat y vamos a partir por la primera pregunta de Eligia Ferreira, quien pregunta: si gana el rechazo, ¿se puede volver a solicitar otro plebiscito? Y si es así, ¿cuándo? Habría que distinguir la respuesta, digamos. Hasta ahora no. Hasta ahora las reglas son bien claras, digamos. Si es que gana el rechazo, sigue rigiendo todo el orden constitucional vigente y no se contempla en el orden constitucional vigente otro plebiscito para estos efectos. Pero dicho eso, también cabe agregar de que este plebiscito tampoco estaba contemplado hasta noviembre del año pasado. O sea, los actores políticos siempre podrían llegar, en la medida que respeten la institucionalidad vigente,
a nuevos acuerdos que se traduzcan en nuevas reformas constitucionales que viabilicen un nuevo plebiscito. Pero hasta ahora eso no está contemplado. Perfecto. Otra pregunta que me hacen por interno, Por Claudio. supuesto. ¿Qué implican esos límites a la convención, esos límites de un régimen democrático, de una república, y cuál es el alcance finalmente de esos límites? Ya, esa pregunta también es muy buena y me parece que para intentar explicarla se puede añadir un cierto marco. Yo les dije al principio que la Constitución organiza y distribuye el poder político y eso implica preocuparse de la regulación de órganos muy importantes para el desempeño y la vida democrática de un país. Los principales órganos del Estado están regulados ahí y eso implica, por ejemplo, el gobierno, el Congreso, el Poder Judicial, órganos autónomos como la Contraloría, el Banco Central. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque en un proceso constituyente como el que estamos a puertas de celebrar y desarrollar en el caso que gane el apruebo, se van a discutir muchas cosas. Por ejemplo, se va a discutir probablemente el régimen de gobierno. Algunas personas irán a defender el presidencialismo sin perjuicio de entablarle ciertos ajustes, muchos otros probablemente van a querer transitar hacia un tipo de régimen parlamentario o semiparlamentario. Se van a discutir las atribuciones del Congreso Nacional, de la mano de esa discusión en orden al régimen de gobierno. Se van a discutir cosas más o menos específicas del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional. Pero todas esas discusiones, por el tipo de acuerdo al que se llegó, presuponen de que seguimos viviendo, por ejemplo, en democracia. O sea, de que sigue existiendo una separación de poderes, de que siguen habiendo límites al poder político, de que las cosas que les comenté al principio en orden a principios básicos del constitucionalismo no se pasan a llevar, de que no hay posibilidad, la convención no podría entablar algún tipo de régimen autoritario, porque se dijo que hay un límite al carácter democrático de nuestro país. Lo mismo respecto al orden republicano. El orden republicano presupone que no hay tiranía, presupone algunas de las mismas cosas que les dije antes, obliga a que la democracia que se establezca sea una democracia constitucional y no una democracia secas, una democracia que tiene componentes representativos, ¿cierto? Entonces, hay límites relevantes, o el respeto a las sentencias judiciales. Eso implica que el proceso constituyente y en particular la convención no se podría atribuir la posibilidad de revivir juicios que ya terminaron o de cambiar las reglas del juego en orden a esas cosas que están ya establecidas en sede judicial. Entonces el alcance no es menor, porque si bien se va a discutir mucho en el caso que gane el apruebo, y son muchas las posibles disputas o debates en orden institucional, esos debates tienen un límite ya establecido. Además de los nuevos límites de facto que establezcan los convencionales. Lo que le va a pasar a los convencionales si es que esto ocurre, es que tampoco van a poder discutirlo todo porque el tiempo les va a ganar. Entonces, no se va a discutir todo, pero sí se va a discutir mucho. ¿Qué cosas no se van a discutir? Bueno, al menos ya sabemos que no se van a discutir aquellas cosas que los límites fijados establecieron. Perfecto, muchas gracias, Claudio. Aquí tenemos otra pregunta de Miguel Irala, quien pregunta: ¿solo los partidos políticos pueden presentar listas en caso de que vayan a la Convención Constitucional? ¿Los independientes no pueden? Está silenciado, Claudio. Muchas gracias por el aviso. Me haber apretado sin querer, perdón. Esta pregunta también requiere ciertos matices, ciertas precisiones. Lo primero es que es indudable que el proceso le da mucha importancia a los partidos políticos. Es un proceso que, como se da en democracia, y en democracia los partidos tienen relevancia, este proceso no es la excepción. Yo sé que eso puede frustrar algunas expectativas por el bajo nivel de credibilidad de los partidos, pero me parece a mí que no había otra alternativa si es que estamos justamente en el marco de un cambio constitucional democrático. Los partidos, como cualquier proceso eleccionario, tienen una labor de mediación, de interlocución, y si bien ellos no han estado a la altura, muchas veces tampoco se les puede reemplazar sin poner en riesgo la democracia misma, tal como la conocemos. Entonces, lo primero es que el proceso le da mucho protagonismo a los partidos, y eso es verdad, y no se puede negar.
Y además yo agregaría que a mí me parece que es relativamente sano, en el sentido de que se insere el carácter político de la discusión. Esta eventual nueva constitución no va a ser de todos por el hecho de no ser discutida, sino por el modo de ser discutida. Pero van a haber debates, porque es lo propio de la vida política. Tenemos diferencias de opinión y es bueno procesarla, canalizarla institucionalmente y no ocultarla, me parece. Ya, dicho eso, sí hay cabida para los independientes, y de hecho se está discutiendo hasta ahora, por tanto esta es una noticia en desarrollo. Sabemos que pueden haber participación de independientes, sabemos que se está evaluando que sus requisitos sean aún más fáciles, o sea, menos exigentes para que puedan participar, pero es posible que de aquí hasta fin de año tengamos nuevas noticias al respecto. Hasta ahora los independientes pueden participar y sus requisitos para hacerlo se están flexibilizando. Y listas sí podrían, pero después está la duda de los pactos, y no solo listas, pero por ahora sí se puede. Sabemos que se puede y eventualmente con requisitos aún más flexibles de los que están hoy día establecidos. Perfecto, vamos a tener que estar atentos entonces al desarrollo de esa noticia. Así es. Otra pregunta de Carlos Buch, quien pregunta, si gana imagino que si gana al apruebo, ya sea bajo convención mixta o constituyente, y no se llega a acuerdos conducentes a la redacción de una nueva constitución completa, ¿implica eso que quedaríamos con una constitución básica y sujetos a que mayorías simples nos lleven a un caos institucional legal? Ya. Claro, yo también asumo que la pregunta es si se gana la prueba, ¿cierto? A ver, lo primero es... Aprovecho de sumar una pregunta personal, Claudio, Por que, supuesto. que va de la mano con lo que pregunta Carlos, que es cómo conjuga en este sentido este quórum de 2/3 y si es que efectivamente este quórum es solamente para la votación de los artículos en particular o también va a haber una votación final del texto completo. Ya, entonces voy a partir por la tuya y después voy a ir a la otra. La pregunta de Pedro es muy buena y la verdad es que no sabemos a ciencia cierta cómo va a ser el detalle, el tejimaneje de la convención en el caso que gane el apruebo, porque lo primero que tiene que hacer esta convención es elegir presidente y vicepresidente, y lo segundo que tiene que hacer es votar un reglamento de funcionamiento. Entonces, ese detalle respecto a cómo van a ser las votaciones se va a decidir en el reglamento respectivo. Y hoy día, en el mundo académico y constitucional, se están dando muchas discusiones en esa materia. Hay distintas propuestas dando vueltas. A mí me parece que es de toda lógica, por la naturaleza de la Constitución, que haya algún tipo de votación final, en el cual se le busque dar coherencia al texto, pero eso se puede hacer también de muchos modos. Para explicarlo del modo más simple, la convención hay que pensarla como un gran congreso nacional, pero que en vez de estar dedicada a discutir muchas leyes, está dedicada a discutir una gran ley, que es la ley fundamental de la República, que es la Constitución. ¿Y cómo funciona el Congreso? Se divide en comisiones, se vota en general, se vota en particular. Bueno, lo propio va a tener que hacer ahora esta convención, adecuarse al hecho de que es una convención que redacta una Constitución, pero imitando, emulando en la medida de lo posible el proceso de formación de la ley. Y eso yo creo que obliga a que vamos a tener trabajo en comisiones, fijado en ese reglamento que señalé, y que probablemente algún tipo de votación o cierre final también deberíamos tener para que el proceso resulte bien. Ahora eso conecta con la pregunta de Pedro y con la pregunta de Carlos, ¿cierto? En orden a qué pasa si el trabajo de la convención fuera muy malo, si no se llega a acuerdos. Bueno, si no se llega a acuerdos y el trabajo es malo o insuficiente, lo que va a pasar es que probablemente no vamos a tener nueva constitución, porque el producto, hay que recordar que el producto del trabajo de la convención tiene que pasar por una votación de la ciudadanía. Y eso es lo que a veces se pierde de vista. Digamos, que aquí no basta simplemente con decir que trabaja la convención, tiene sus quórum de acuerdo y con eso hay nueva constitución. No. Este proceso, aun cuando el trabajo de la convención sea exitoso, tiene que ir a plebiscito ratificatorio de la ciudadanía. Si es que el trabajo de la convención es malo, en ese plebiscito le va a ir mal y va a seguir rigiendo la constitución vigente hoy día. Eso es lo que va a ocurrir, me parece a mí. Por eso es que los incentivos están puestos a que si es que gana el apruebo, el trabajo de la convención sea razonable. Porque luego va a tener que ir a conquistar el voto ciudadano con ese producto. Y lo que se va a hacer ahí, fíjense la dinámica, esto es de carácter más político, pero creo que es bueno tenerlo a la vista. Hoy día se vota apruebo o rechazo
en base a las legítimas concepciones de cada uno, pero no hay una comparación entre la nueva constitución y la actual, porque no conocemos cómo va a ser la nueva. En el plebiscito de salida, lo que se va a comparar es el órgano, perdón, el producto, el trabajo del órgano de la convención con la constitución vigente, que pese a que es sometida a muchas críticas, es un cuerpo, digamos, de cierta coherencia, de un articulado razonable, que ha regido muchos años, que se ha reformado. Entonces, me parece a mí que los incentivos del trabajo de la convención debieran estar puestos para que el producto final sí sea más o menos razonable. Porque de lo contrario, ¿cómo se le va a ir a pedir a la ciudadanía el voto de ratificación en ese plebiscito con posibilidad de éxito? Le agrego además, esto no lo dije en la presentación inicial, que según los acuerdos ya establecidos, ese plebiscito de salida es con voto obligatorio. Entonces hay que ir a ganar el 50% más uno del padrón, no solamente de los que voten voluntariamente. Por eso es que si el trabajo de la convención es malo, bueno, lo más seguro es que no haya nueva constitución. Y en ese caso, para también complementar esa misma pregunta que hizo Carlos, que yo creo que va para mucho, ¿qué pasa si es que el resultado no es íntegramente malo, sino que ¿claro? Es una constitución que a la gente le gusta y termina, de hecho, aprobándose, pero hay ciertas materias que la constitución actual regulaba y la constitución nueva no regula? ¿Qué pasa con esas materias? Ya, esa es una gran pregunta, pero que requiere un pequeño rodeo para responderse, porque ocurre lo siguiente. Ha existido un debate político en orden a qué pasa con aquellas materias que hoy día están en la Constitución y que después en esta nueva Constitución no queden en la Constitución. Y supongamos que el proceso es exitoso y entonces el producto igual queda razonable, como dice tu Pedro, y va a ir a conquistar el voto de la ciudadanía con alguna posibilidad de éxito, y entonces tendríamos que habría una eventual nueva Constitución que dejó fuera materias que hoy día están en la Constitución. Si el proceso es mínimamente razonable, lo que debiera ocurrir es que la nueva Constitución, al final de su articulado central, contenga disposiciones transitorias que regulen ese proceso. Me explico. Las leyes habitualmente tienen artículo 1, 2, 3, 4, 5, los que sean, y después una serie de disposiciones que buscan, entre otras cosas, regular el tránsito entre la vieja regulación y la nueva regulación. Entonces, ¿qué dice la lógica? Por ejemplo, hoy día en Chile existen una serie de leyes orgánicas constitucionales que regulan una serie de digámoslo así, de materias que son de relevancia muy grande, pero que no están en la Constitución, sino en leyes de quórum más alto. Es posible que la nueva Constitución, en el caso que todo el proceso camine bien, como hemos dicho, haga cambio y que no contenga esas leyes orgánicas constitucionales. Bueno, una disposición transitoria podrá decir, por ejemplo, que mientras no se dicte una ley de reemplazo y que se tramite conforme a los quórums que se establezcan en la nueva Constitución, siga rigiendo esa ley hasta nuevo aviso para que no haya un vacío. Ese tipo de lógica y de arreglos jurídicos debieran ser los que predominen si el proceso es razonable. Pero esto presupone una dosis importante de rigor técnico y también de generosidad política. Sin eso el proceso no va a resultar porque hay que hacerse cargo de estos detalles tan importantes como los que estamos conversando. Totalmente, clarísimo. Muchas gracias, Claudio. No, de nada, por favor. Y bueno, aquí para ir cerrando, Ligia Ferreira pregunta si hay algún quórum mínimo para que la votación sea válida, un porcentaje de la población chilena, por ejemplo. En el plebiscito de entrada, en el plebiscito que tenemos a la vuelta de la esquina el próximo 25 de octubre, en casi una semana más, digamos, no hay porcentaje establecido. No hay porcentaje establecido. Pero en el plebiscito de salida hay algo más exigente que un porcentaje, que el voto obligatorio. Entonces, el plebiscito de salida exige, como todo plebiscito, 50% más uno, pero más uno del padrón, digamos. Entonces, eso es en palabras mayores. En el plebiscito de entrada no hay algún quórum, algún porcentaje mínimo, pero lo que indudablemente va a pasar, y creo yo que sería ciego desconocerlo, independiente de la postura que cada uno tenga legítimamente ante el plebiscito, es que mientras más gente vote, mayor va a ser el efecto político que esto tenga, y mientras menos gente vote, se va a dar una discusión, no respecto a la invalidez jurídica del plebiscito, porque sería absurdo, porque estamos con régimen de voto voluntario, pero sí a la potencia que esto tenga en el proceso político que venga por delante. Yo creo que eso de facto va a pasar,
pero jurídicamente el plebiscito es válido sin ningún porcentaje previamente establecido de modo obligatorio. Perfecto, clarísimo, clarísimo todo. Yo creo que no sé si tú, Claudio, quieres dar algunas palabras, palabra de cierre, algún comentario. Por supuesto. No, primero agradecer la invitación, ¿cierto? Un honor poder estar a nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica compartiendo con ustedes. Agradecer también a Pedro por la conducción y a quienes hicieron preguntas, y simplemente un mensaje de, digámoslo así, de cierta mesura. Independiente de la posición que uno tenga, yo creo que hay que reconocer dos cosas. Lo primero es que este plebiscito surgió como un esfuerzo, o sea, el plebiscito en el marco del proceso constituyente y del acuerdo firmado el pasado 15 de noviembre, surgió como un esfuerzo del sistema político para canalizar, para procesar institucionalmente una crisis de muy envergadura. Entonces, me parece a mí que en ese sentido, independiente que uno vota apruebo o rechazo, es importante recordar el origen de este plebiscito. O sea, hay un esfuerzo por canalizar, por procesar institucionalmente una crisis muy grande, y eso es lo propio de los sistemas políticos. Después el tiempo dirá si esto fue mejor o peor llevado, si era el camino más o menos adecuado, pero que se intente canalizar de manera institucional una crisis es lo propio de una civilización y un orden democrático. Y lo segundo es que, sin perjuicio de lo anterior, yo creo que también es bueno poner sobre la mesa que, independiente que uno vote apruebo o rechazo, el proceso constituyente es solo una parte de los desafíos que se pusieron por delante ante el país y el sistema político producto de la crisis que explotó en octubre del año pasado. O sea, tenemos muchos problemas de muy diverso tipo, y el proceso constituyente, aunque sea exitoso, solo nos va a ayudar a mejorar una parte de nuestro entramado social e institucional, una parte muy relevante, por cierto. La Constitución organiza y distribuye el poder, o sea, no puede ser algo trivial, pero, por decirlo así, para utilizar las cuñas de moda, si es que el país necesita un nuevo pacto social, eso pasa por muchos cambios a nivel de prácticas cotidianas, de cuestiones culturales, de asuntos que ataquen al mundo privado y no solo al mundo público, de desafíos para el Estado y no solo la Constitución. Y entonces la Constitución, aunque valoremos el proceso, que como yo decía me parece importante hacerlo, y aún cuando, con independencia que uno vota apruebo o rechazo, hay que ponerlo en su justa medida. Nos puede ayudar a solucionar algunos problemas, pero nuestros desafíos son mayores, digamos, van más allá de la Constitución, y creo que eso es bueno ponerlo en perspectiva de qué es lo que le podemos pedir y que no a un cambio constitucional por fructífero que este resulte ser en el tiempo. Eso, como para cerrar, me parece que ayuda a poner las cosas en perspectiva, y con eso simplemente terminar agradeciendo nuevamente al tiempo de quienes nos acompañaron y a Pedro por la moderación. No, agradecerte a ti, Claudio, muchas gracias por la exposición, que realmente fue muy clara y muy informativa. También agradecer a la Universidad Católica y a la Facultad de Derecho por esta alianza que permitió a distintos colaboradores y personas de la Cámara de Comercio y también gente externa poder participar e informarse, porque finalmente yo creo que todos estamos de acuerdo que, independiente de la opción que votemos en 10 días más, lo importante es que una decisión informada, una decisión más libre. Así que, en ese sentido, te agradecemos a ti, agradecemos mediante a ti a la Facultad de Derecho UC, y también, por supuesto, a todos los participantes que nos acompañaron hoy día. Muchas gracias a todos, hasta luego. Chao, Claudio, que estés bien. Chao, chao.